Muchas bendiciones para todos en esta tarde. Agradezco al Señor esta nueva oportunidad de compartir un pensamiento en su palabra. Y hoy pues nos toca enfrentarnos a un gran reto, a un gran desafío, que sin dudas no se puede pensar que fue único para la persona a quien fue dirigido en el contexto bíblico, pues se trata de una exhortación, un consejo, un mandamiento que diera el apóstol San Pablo al joven pastor Timoteo, quien estaba predicando el evangelio y atendiendo a la comunidad de fe en la ciudad de Éfeso, que representaba a un gran desafío para él, siendo una ciudad donde existía la adoración a la gran diosa Diana. Y esto era una situación bien difícil ante el desafío de predicar la fe cristiana en medio de una ciudad, un contexto tan pagano y fuertemente arraigado este pensamiento de adorar a la gran diosa Diana de los Efesios, como ellos llamaban. Recuerden que cuando Pablo estuvo predicando el evangelio allí en aquella ciudad y empezó a predicar y pensó que la gente empezó a escuchar, de pronto empezaron a gritar a una sola voz: grande es Diana de los Efesios. Y dice la escritura que por 2 horas estuvieron gritando esto, por lo que era fuerte esta adoración a esta diosa en aquella ciudad. Y allí tenía que Timoteo predicar el evangelio y ministrar a los santos. Pablo le da muchísimos consejos, pero yo quiero pensar por un momento en tan solo un consejo que aparece en su primera carta, capítulo 5, versículo 22. El apóstol le dice al joven pastor: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Bueno, definitivamente en el contexto de la misma carta, del capítulo, del mismo versículo, incluso podemos saber que la admonición o el llamado a que Timoteo se conservara puro tiene que ver con lo dicho anteriormente, específicamente con este punto de no imponer las manos con ligereza a ninguno, porque correría Timoteo el riesgo de participar en pecados ajenos. O sea que probablemente el versículo está en el contexto de la ordenación de los ministros para predicar el evangelio. Y el apóstol está diciendo: no lo hagas a la ligera. Hay que evaluar bien a las personas que aspiran a una posición de liderazgo en la iglesia. No se puede hacer así como así, porque nos cae bien o porque veamos que tiene ciertas habilidades. No, tiene que haber una evaluación muy cuidadosa, sobre todo bíblica, para que la persona pueda ser considerada un candidato a la ordenación. Algunos piensan que el versículo tiene que ver con personas o líderes que habían recaído, habían pecado, habían tenido alguna dificultad y habían sido separados de la ordenación. Pues en este caso, estas personas, una vez que se arrepienten, podían ser restauradas. Sin embargo, no necesariamente a ejercer las funciones. Perdón, hermano, se me cayó el teléfono porque se acabó la carga. Les decía que no necesariamente estas personas que iban a ser restauradas hacia el ministerio iban a estar inmediatamente atendiendo ya su cargo. No era así tampoco. Bueno, cualquiera de las dos cosas es lo que pudiera significar el texto.
no tiene que ver con cuando vamos a orar por alguien, le ponemos las manos, aunque bueno, deberíamos tener cuidado también, pero tiene que ver con el contexto de la ordenación. Ahora, ¿por qué se le dice a Timoteo, consérvate puro? Bueno, precisamente porque él, como líder, podía caer en el pecado de no estar tomando con seriedad a esos candidatos o a esos que estaban siendo restaurados inmediatamente, ponerlos a servir nuevamente. Tenía que haber una evaluación de estas personas, de sus vidas, de su arrepentimiento, si era verdadero o no. En el caso de la restauración, en el caso de ordenar a alguien, pues había que considerar su vida y sus dones, si estaba realmente apto para ser ordenado. Muchas veces esto no se toma con la seriedad que se debería tomar, por simpatía, por no caer mal, porque pues, después de todo, pues no. Bueno, tomarlo así livianamente, sino que sinceramente deberíamos tener más cuidado en esto. Ahora, usted dirá, yo no soy ministro, yo no tengo ningún interés en estas cosas de la ordenación, ni nada por el estilo. Este versículo a mí no me dice nada. Bueno, en su contexto inmediato, para Timoteo conservarse puro implicaba esto. Pero también podemos decir con toda confianza de que el conservarse puro tiene que ver con otras cosas también en la vida que nosotros vivimos, porque conservarse puro nos llama a luchar en contra de la impureza. Si no hubieran impurezas, no hubiera necesidad de pureza. Y lo que hace Dios cuando llama a las personas al arrepentimiento y a la fe es precisamente purificar sus corazones. Dice la Escritura que el Señor no hizo diferencia entre judíos y gentiles, purificando por la fe sus corazones. O sea, hay un acto de pureza, hay un acto de santificación que ocurre en el corazón de la persona cuando cree y se arrepiente. Pero de ahí hay un punto de partida para que esta persona se conserve puro. O sea, Dios nos da el impulso, Dios purifica nuestros corazones, Dios nos da nueva vida en Cristo. Pero ahora soy yo el que estoy llamado a edificar sobre esa fe que estoy abrazando y conservarme puro, conservarme lejos, separado de todas aquellas cosas que son contrarias al Señor en este mundo en el cual vivimos. Si nosotros somos sinceros, tenemos que reconocer que la impureza hoy cubre todas las cosas, está presente en todas las cosas. Las películas que vemos, que tenemos que reconocer que muchas veces pecamos con esto y no discriminamos para ver una película, pero estas películas que a veces vemos en los programas de televisión están llenos de impurezas. Las carteleras, la música, el entretenimiento, libros, revistas, el material que aún sin buscarlo nos sale en la internet, en los teléfonos, todo está lleno de impurezas, de cosas que no son agradables ante el Señor. Y nosotros deberíamos luchar contra esta imposición que se nos quiere hacer en la sociedad en la cual vivimos, que es impura, es pecadora, es contraria a los principios de Dios. No debemos transigir, debemos mantener la distancia y no contaminarnos con todas estas cosas que nos rodean y que están acechándonos constantemente para manchar nuestra alma, para pecar contra Dios. La santidad del corazón tiene que ver con la acción nuestra de mantenernos puros, de mantenernos santos. No quiere decir que no vayamos a pecar, que no vayamos a caer nunca en la vida, porque eso sería contrario a lo que la Biblia enseña. Pero el pecado no es la práctica de nuestra vida. Ya no vivimos pecando y tenemos que odiar con todas nuestras fuerzas estas cosas
¿Qué es lo que nos apetece? Decía un predicador, que cuando quería evaluar a alguien si estaba en el Señor o no, y si realmente estaba viviendo para la gloria de Dios, él les preguntaba, ¿qué es lo que te apetece? ¿Qué es lo que tú deseas? Porque si nuestros deseos están en el mundo, entonces estamos en peligro de desviarnos completamente. Porque el mundo pasa y sus deseos, dice la Escritura, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y lo que hay en el mundo, dice el apóstol Juan, no es de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esas son cosas que están en el mundo y que reinan y pululan por todos los lugares. Pero nosotros andamos como luminares en el mundo, dice el apóstol Pablo, en medio de una generación maligna y perversa que no busca para nada agradar a Dios. El llamado es a conservarnos puros, a conservarnos apartados para Dios, con un corazón santo. Esa es la gran o el gran desafío que Dios nos lanza. Tenemos que tener en cuenta que no hay otra manera de conservarse puro que luchando en contra de las impurezas, rechazándolas, manteniéndolas lejos de nuestras vidas. Un santo de la antigüedad, o un hombre que es conocido como uno de los mayores teólogos de la historia de la iglesia, San Agustín de Hipona, dijo: la lujuria aceptada se convierte en hábito, y el hábito sin resistencia se convierte en necesidad. Entonces, si somos descuidados y no prestamos atención a los avisos, a los bombillos rojos, como decimos, que nos alertan, que nos advierten del peligro que estamos corriendo, podemos terminar abrazando y consintiendo un pecado de la carne en nuestras vidas. Y pensamos que no es tan grande y peligroso después de todo. Y le damos o nos damos el permiso. Y ese pecado crece y se convierte en algo que no podemos dejar de cometer. Es decir, un hábito. Ya no es algo que ocurre por accidente y que lamentamos con todo nuestro corazón y nos arrepentimos y buscamos la restauración. No, es algo que ya me he acostumbrado a hacer y que ya no lo considero malo. Bueno, ese pecado crece y se hace un hábito y se hace necesario ya para la persona. Hay una adicción a ese pecado, a esa práctica. Generalmente lo asociamos a la drogadicción, cuando la persona se hace adicto a alguna sustancia química, ¿no? Y lo limitamos ahí. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y dar fe a la Escritura, que no habla solamente de lo acabo de decir, el estar adicto a una sustancia química, sino que podemos estar adictos a otras cosas que no son sustancias químicas, pero son pecados. Y tenemos que tener cuidado para que eso esté lejos de nuestras vidas. El mismo San Agustín reconoció que lo que a Dios le importa finalmente es la actitud del corazón. Porque pudiéramos estar teniendo este problema de un pecado oculto, de una costumbre, de un hábito que sabemos en el fondo de nuestro corazón que no agrada a Dios, pero lo hemos consentido y estamos pensando que eso es normal. Y estamos, por otra parte, tratando de callar la conciencia haciendo cosas. El activismo en la iglesia. Muchas actividades, muchas cosas que hay que hacer, pero sin prestar atención a la condición de nuestros corazones. Y quiero decirles que para Dios no es tan importante lo que hacemos que las intenciones con las que lo hacemos, con el corazón dispuesto, con el corazón humilde. San Agustín dijo: Dios
concede más atención a la pureza de la intención con la que nuestras acciones se llevan a cabo que a los propios actos o a las mismas acciones. Los hombres nos concentramos en las acciones y nos llama la atención las acciones, las cosas que se hacen. Y evaluamos a los líderes por lo que hacen. Pero Dios está más interesado en lo que somos y no en lo que hacemos o tenemos. Por eso, sobre todas las cosas guardadas, dice la Escritura, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces asegurémonos de que la intención de nuestro corazón, el móvil que nos lleva a hacer algo, sea la gloria y la alabanza del Señor. Que no haya impureza alguna en todo lo que hacemos, aún en lo que pensamos, porque la mente es sinónimo del corazón en las Escrituras. Y nos dice la Escritura si algo bueno, si algo digno de alabanza, en esto pensar en lo puro, pensar en lo que es para la gloria de Dios. De esa manera estaremos asegurando que los actos o las acciones que hagamos son aprobadas por Dios, porque finalmente, hermanos, eso es lo que importa. Si nosotros hacemos las cosas con motivaciones equivocadas y nadie lo sabe, porque el que sabe lo que hay en el corazón solamente es Dios y nosotros, probablemente recibamos aplausos y alabanzas de los hombres, diplomas, premios. Pero, ¿qué pasa con el que conoce todas las cosas? ¿Qué pasa con la motivación con que hemos hecho eso? Esa es la que está delante del Señor. Si por otra parte lo que hacemos no resultó ser tan efectivo, tan grandioso, tan deseable a la vista de los hombres, pero lo hicimos con una intención pura, eso es agradable a los ojos de Dios. Dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. La obra de Dios no se hace solamente haciendo cosas, sino comprobar si lo que hacemos es agradable al Señor. Si tiene la aprobación de Dios. Si trae gloria y alabanza a su nombre. Eso es lo más importante. Y fíjense si es importante la condición de nuestro corazón, la pureza de las intenciones, que eso hace que por fuera también nos veamos como verdaderos hijos de Dios. Algunas personas piensan que la santidad es un asunto del corazón, nada más, interno, que no importa cómo se vea por fuera, siempre que el corazón esté puro. Es una contradicción, porque si hay santidad por dentro, habrá santidad por fuera. Pero no estoy diciendo que tiene que ajustarse entonces la persona a ciertas normas y reglas que los hombres han hecho. No se trata de eso. Decíamos allá en Cuba, en el seminario donde yo estudié en Cuba, que había un reglamento que decía que las personas, específicamente atendía a las mujeres, tenían que usar manga 3/4 y pelo largo y la falda larga, por supuesto. No podía la persona candidata, en este caso la muchacha que quería estudiar en el seminario, no podía vestir como ella quisiera. Tenía que guardar estas normas. Bueno, no necesariamente quiero decir eso, pero sí hay un principio en la Escritura que es tanto para la mujer como para el hombre cristiano, que es la modestia. La modestia en sus manifestar, en cómo se manifiesta en la vida práctica, cómo hablo, cómo pienso, cómo me visto. Todas esas cosas tienen que ver con la santidad también, porque podemos glorificar a Dios, como dice la Escritura, en nuestros cuerpos también. No podemos vestir el cuerpo como nosotros nos da la gana, porque quizás no pequemos nosotros, pero hacemos pecar a otros.
Si no hay ninguna diferencia entre cómo viste un cristiano y cómo viste un mundano, entonces no estamos llevando el evangelio como debe ser llevado. Y se los voy a puntualizar en una frase de San Ignacio de Loyola. Este hombre dijo: deja que tu modestia sea una incitación suficiente, sí, una exhortación a todos a permanecer en paz, simplemente mirándote. La Biblia dice que somos los creyentes cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Y alguien decía el otro día, creo que fue en el culto de oración, que somos el único evangelio, la única Biblia que mucha gente van a leer, porque no van a leer las escrituras, no les interesa. Pero cuando ven a un verdadero cristiano viviendo para la gloria de Dios, no participando en sus pecados, no cometiendo actos impuros, no mezclándose, no aprobando sus obras impías, entonces tendrán que asentir con la cabeza. Verdaderamente son diferentes. Hay algo en ellos que no tenemos nosotros. Ese es el sentir que debemos provocar en el mundo, en las personas que no conocen a Dios. Pero para eso hay que buscar cada día conservarnos puros, sin contaminarnos, como hicieron los jóvenes aquellos hebreos. No se contaminaron con la comida del rey, prefirieron morir antes de contaminarse con la comida del rey. Y quiero terminar con el ejemplo de un animalito. Es interesante que aún en el reino animal tengamos nosotros que aprender de ellos. Hay tantos ejemplos en la Escritura misma, como nos llaman a mirar a ciertas criaturas, animalitos, que parecen indiferentes, pero que nos dan lecciones en la vida. Bueno, este no está en la Escritura, pero es una realidad, y me refiero al armiño. El armiño es un animal que tiene una piel blanca, reluciente, como pocos. Y él vive enamorado de su piel blanca, de su pelaje. Y no permite en ninguna manera que su pelaje blanco se manche. Y dicen que cuando un depredador viene, otro animal que viene a querer comerse al armiño y lo persigue, el armiño corre y llega a un lugar donde queda atrapado entre su depredador y un fanguizal o un lugar sucio que provocaría que el armiño, huyendo, metiéndose ahí, se ensucie. Él prefiere luchar. Se vira hacia el depredador y dice: aquí estoy, vamos a pelear. Aunque sepa que lleva las de perder, él muere. Él muere para conservar su piel limpia. Por eso, hermanos, tenemos que amar la santidad. Tenemos que desear con todo nuestro corazón vivir la vida que Dios quiere que vivamos, con un corazón puro, un corazón santo, que demuestre a todos que hemos nacido de nuevo, que amamos a Dios por encima de todas las cosas. No digo que quizás hasta nos pueda tocar la suerte del armiño. En estos tiempos que estamos viviendo, mantenerse puro, conservarse puro, fieles a los principios del Evangelio, se va a hacer cada día más difícil. Es un reto que tenemos y la vida nuestra puede peligrar. Decía, y lo repito, yo sé que hay mucha gente esperando un avivamiento, y lo que va a venir y está ya acercándose cada vez más y ya está presente es la persecución contra los verdaderos cristianos. Y eso
nos puede costar la vida si, como el armiño, amamos como nada el mantenernos fieles a Dios, sin mancha y sin arruga, porque es la iglesia que Cristo viene a buscar, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, una iglesia que no se contamina, una iglesia que no transige a los principios de la fe cristiana, sino que se para y pelea y desafía al mundo también. Les animo a que haga suyo este consejo que Pablo diera a Timoteo. Consérvate puro, mantente lejos, no permitas que estas cosas que nos rodean hagan mella en nuestra vida, que no nos ensucien. Si por alguna casualidad alguna cosita de esta nos toca, limpiémonos, como dice la Escritura, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, de 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, busque las promesas ahí en versículos anteriores. Puesto que tenemos tales promesas de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La vida de santidad se perfecciona porque vamos creciendo y madurando a la imagen y semejanza de Cristo en nuestras vidas. Y pues definitivamente este no es un desafío cualquiera, nos va a costar, porque ninguno puede decir que ser cristiano y mantenerse puro es algo fácil y sencillo. Definitivamente no lo es, pero es el llamado que Dios nos hace. Así que no renuncie, no piense que no lo puede lograr, porque esto es solamente posible con la presencia de Dios en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Todas estas batallas que librar y todas estas cosas que podemos alcanzar, hermanos, es cuestión de ir adelante luchando la batalla de la fe. No la guerra espiritual, no necesariamente esas cosas que tan tristemente se han metido en la iglesia. Pero sí hay una lucha, una resistencia al enemigo que debemos ofrecer viviendo en santidad. Resistid pues al diablo y de vosotros huirá. Y lo hará por un tiempo. No se va a alejar para siempre. Él va a regresar. Pero si nos encuentra luchando y firme en lo que hemos creído, la victoria siempre será nuestra. Que Dios les bendiga. Y bueno, pues concédeme la oportunidad de hacer una breve oración. Te damos gracias, Señor, por el desafío que lanzaste a Timoteo cuando pastoreaba allí en la ciudad de Éfeso, de conservarse puro, de no participar en pecados ajenos. Y gracias porque a nosotros también nos llega este mensaje hoy para que podamos determinar firmemente mantenernos fieles a ti con un corazón puro, con intenciones puras que glorifiquen tu nombre, viviendo una vida que pueda llamar la atención de los que no han creído en ti y puedan desear el Evangelio de Cristo. Somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres, y queremos transmitir aún el mensaje del Evangelio con nuestra conducta, Señor, por nuestra manera de ver, de vivir, de ser, cómo hablamos y cómo nos conducimos en este mundo. En esta mañana o en esta tarde ya, Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos que puedan estar pasando una situación como esta, donde se ven amenazados ante los criterios y los pensamientos de este mundo y les cuesta, Señor, quizás ser cristianos transparentes en sus centros de trabajo, en sus escuelas, en fin, en la vida cotidiana. Yo te ruego que les revistas de valor y les ayudes para que puedan testificar de Cristo con todo el poder en su corazón.
con todo orgullo, Señor, de que verdaderamente somos hijos tuyos. Así te ruego por las necesidades, Señor, de que puedan tener mis hermanos, de que tú intervengas y sanes sus cuerpos enfermos de diferentes enfermedades. Ponemos en tus manos a los enfermos y rogamos que extienda tus manos, Señor, de poder sobre ellos. Que seas con los que sufren por cualquier otra situación, Señor, que han perdido un ser amado o se encuentran, Señor, limitados en muchas cosas. Yo te ruego que abras puertas para ellos y tú seas glorificado en sus vidas. Guárdanos a todos muy cerca de ti en este día. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que la paz de Cristo, amados hermanos, sea con todos ustedes y que tengan un día muy bendecido. Amén.